el tema de crear una cultura dentro de Xdata de la cual te sientas orgulloso, te identifiques y que esa cultura a su vez impulse a las personas que están dentro de la organización a dar lo mejor de sí, es algo que hemos cuidado bastante. Nosotros hacemos cualquier análisis que cumpla dos condiciones. La primera, que esté respaldado en datos, y la segunda es que te dé un retorno de inversión. Si no, no lo hacemos. Me gustaría cambiar esa percepción que se tiene. El análisis de datos no es para que te diga qué hacer. El análisis de datos es para mantenerte lo más informado posible para tomar una decisión. A ver, cuéntame esa historia. ¿Cuál es tu historia con Pokémon? Ok. Sí, Pokémon me gusta. Es algo que traigo desde que salió en México. Recuerdo darle mucho seguimiento y demás. Pero hoy en día tengo 2 hijos. Entonces Pokémon es como la base en la cual puedo comunicarme con ellos o pasar tiempo con ellos. ¿Por qué viene de esto? Porque tengo un niño de 14, tengo una niña de 9. Entonces sus necesidades son muy diferentes. Y la única plataforma o la caricatura, por así decirlo, donde hemos encontrado esa base en la cual coincidimos los tres es a través de Pokémon. Somos muy, muy dados a estar explorando nuevas series. Yo amo mucho el tema de la animación en todos los aspectos. El tema visual me atrae bastante en ese sentido. Y pues bueno, esa es mi historia con Pokémon. Además, creo que se subestima un poco. Digo, aquí me va a salir lo fan, pero bueno. Sí, pues a ver. Si tú... Empezaste muy cool, así como, Sí. pues más o menos, pero ya te estás Sí, ya. proyectando. A ver. No, aquí el punto al que quiero llegar es Pokémon es una empresa seria y enorme. Es la franquicia número 1. O sea, están por encima de muchas franquicias. Winnie Pooh, Mickey Mouse, el mismo Marvel. Entonces, la cantidad de dinero que han generado es por algo. Tienes donde el último año, digo, parece que vengo de allá, pero bueno, el último año han ganado premios de los mejores juguetes con juegos de cartas, innovando en videojuegos. Hay toda una gama de 25 temporadas que avalan el que son buenos y que no. Pero en el tema de la cultura, si tú analizas desde un punto de vista más profundo, desde el tema empresarial, lo tienen todo estructurado. Son magníficos. Así ya quería preguntarte, ¿qué es lo que ves tú? La parte de la cultura, tú puedes entrar desde fuera, sin estar trabajando ahí, y puedes ver videos de cómo transmiten la cultura, cómo se cuida cada aspecto. O sea, el aspecto de la moda que vamos a utilizar en la siguiente serie de Pokémon, o la moda que vamos a utilizar en la siguiente serie de cartas, o el aspecto de la animación que se le va a dar. Cuidan, le ponen mucho empeño a cuidar todos esos detalles, ¿no? Y digo, sigo muy de cerca a la compañía. Puedes ver todas estas personas que trabajan ahí, lo que expresan y lo que viven, lejos de trabajar ahí, lo que viven. Y pues suena fantástico, además del producto que es el que yo consumo con mis hijos. Y eso que es del diablo, porque te quedaste cuando hubo una época que decían así de que no, es que Pokémon te manda mensajes subliminales y cosas así. Sí. Que todo siempre dice la gente, pero... Sí. Oye, pero me llama la atención, ¿qué de eso que estás viendo tú ahí es lo que has tratado de llevar a Xdata? Que no quería entrar tan rápido a Xdata, pero ahora que estás mencionando el tema de lo que admiras, de lo que hace Pokémon, ¿qué has intentado transmitir a tu empresa? Ok, creo que no compaginamos en mucho el hacia dónde, pero el qué sí, el qué es la cultura. El tema de crear una cultura dentro de Xdata de la cual te sientas orgulloso, te identifiques y que esa cultura a su vez impulse a las personas que están dentro de la organización a dar lo mejor de sí, es algo que hemos cuidado bastante. ¿Pero cómo lo haces? O sea, ¿bajo qué estrategias, mecanismos, tácticas, espacios? ¿Cómo se hace eso? Es difícil, digámoslo así, estructurar, sabes que esto es lo que tomamos. Nos hemos recargado mucho en literatura, o lo que hago mucho es recargarme en literatura. Siempre estoy buscando como, ¿quién tiene una buena cultura? ¿Quién lo hace? ¿No? Entonces, está el tema de los OKRs de Google, que ya es un tema bastante sabido y demás. Entonces, esa filosofía de sí impulsar a las personas, darle un tema hacia el cual llegar, es muy bueno para nosotros. Y hay otro libro en particular que me gusta mucho, se llama Accountability. No recuerdo el nombre del escritor, pero los primeros 3 capítulos, que son los que creo que tienen mayor valor, habla... Como muchos libros últimamente. Que Puede está ser. lo primero y luego ya además es como la repetición de lo mismo. Sí, exacto. En estos 3 primeros capítulos, lo que hace es hablar de cómo alineas es un consultor, está en Estados Unidos, es
famoso. Y lo que hace es cuando yo llego a una empresa a alinear todo, o sea, algo no está funcionando o queremos crecer, cual sea que sea la situación, lo primero que tengo que yo hacer es alinear a toda la mesa de directivos. ¿Cómo lo hago? Preguntándoles qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren en un plazo de un año. Hay distintos ejercicios en el libro donde te plantea, ¿sabes qué? Haz un escenario de cielo y infierno. Tiene un ejercicio donde tú pones puntos y esos puntos son de los últimos 5 años. Si son buenos, están en cielo, si son malos, son en infierno. Y luego tienes que hacer una lista de por qué es bueno y por qué es malo. Y los que coinciden, vas encontrando patrones interesantes de por qué unos están en cielo, otros en el infierno y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta es, lo primero que hace es alinear a las personas, saber qué es lo que están buscando y eso es parte fundamental de la cultura. Otro aspecto importante es, yo y mis socios somos muy fans de Simon Sinek, lo seguimos mucho. Él trae el tema de la cultura muy arraigado, el tema de Infinite Game, el último libro que escribió y algunas otras cuestiones que ha estado trabajando. Last, Start with Why, todas estas cosas. Exacto. Entonces, todo ese tema de la cultura lo menciona todo el tiempo. La cultura es lo que hace las personas cuando nadie las ve. O sea, cuando no hay un proceso, cuando tienen que tomar decisiones. Esa es la cultura. Entonces, Fer y yo lo tuvimos muy claro desde el inicio. Entonces, ¿qué queremos hacer, no? Te digo, es difícil ver qué hemos tomado de cada una de estas partes. También nos hemos alineado mucho con propiamente procesos, con el tema de Alex Osterwalder, el creador del modelo Canva. Tiene libros para esto. Tiene ahí uno que se llama Cómo crear equipos de alto rendimiento, donde así como genera un Canva para llevar un proyecto, genera ciertos mapas con los cuales tú alineas al equipo. Que este equipo de 6 personas qué sí va a permitir, pero no desde el punto de vista del manager. O sea, se reúnen las 6 personas y dicen, a ver, vamos a trabajar durante los siguientes 3 meses para alcanzar esto. ¿Qué sí permitimos? No, permitimos juntas hasta las 9 de la noche. ¿Qué no permitimos? No, pues que nos griten o esto y el otro. Entonces hay un acuerdo por escrito. Es como de los puntos centrales. En este libro hay como 5 o 6 herramientas. Lo que te diría es difícil llevar un proceso con esas 5 o 6 herramientas porque es demasiado burocrático, pero algunas de ellas sí funcionan. Y más cuando tienes a personas muy talentosas que tienen diferentes visiones, la única manera de aterrizarlos es con estos acuerdos. Sí, es como una constitución que estás armando entre todos y todos la firman y ya dijimos, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo y ya está. Pero a ver, ahora hablando del tema de empresas de tecnología, el prejuicio es que, y especialmente una de análisis de datos, que hay gente o muchas de las personas están en una computadora sentados, ¿no? Analizando datos, recabando datos y demás. Entonces, el prejuicio es que no son perfiles donde vayan a estar todos conviviendo con todos, donde vaya a haber este tema de... O sea, se siente como... Mi prejuicio es una cultura más individualista o más independiente. Cada quien en su onda, preocupado por sus cosas y listo. Entiendo que es un prejuicio. Entonces, ¿cómo es el otro lado? ¿Y cómo logras hacer que se sientan parte de? Trabajan en persona, trabajan a distancia. Y mi pregunta orientada también, porque a donde quiero llevar es cómo atraes ese nuevo talento, habiendo pues, competencia tan grande en cuanto a nómina en otros países, ¿no? Que dicen, pues yo contrato gente de México y de Latinoamérica para que trabajen para mí y les pago más de lo que se puede pagar aquí. Entonces, por ahí va mis dudas. Deja ver si lo puedo aterrizar. En el primer punto de cómo haces que estas personas se involucren, creo que lo que estás exponiendo es un grave error. ¿A qué voy con esto? Soy un pendejo. No, es un grave error que tiene la industria, o sea, en general. Sí pasa. Sí pasa. Pensé que era un grave, o sea, que era un prejuicio muy grande. No, sí pasa. O sea, a ver, sé que tengo que analizar datos. Yo como empresa que me dedico a lo que tú quieras, ¿no? Tengo que analizar mi data de compras, de ventas y demás. ¿Qué es lo que necesito hacer? Contratar a un arquitecto, un científico, un analista, ok. Pero cuando los traen, se lo delegan a TI. Y ese es un error, porque las personas se empiezan a definir desde un inicio como personas de TI que van a entregar datos, cuando tú lo que quieres es que cambien el negocio. No sé si me explico. Sí, quieres estrategia, no quieres números nada más y datos, sino quieres decisiones de las que dicen a dónde va el rumbo de la empresa. Exacto. Y, por ejemplo, con nuestros clientes, tenemos un cliente enorme que se dedica a la distribución
Y con este cliente, cada vez que vamos, o el equipo que está ahí, ¿qué hacemos? Distribuir. No generamos datos, no generamos dashboard, no. ¿Qué es lo que hacemos? Distribuir. O sea, esa es la mentalidad. Y desde ahí partes y obtienes un retorno de inversión. Distribuir, perdón, me perdí, pero distribuir te refieres a como empresa, Sí, como que se empresa. encargan de distribución. Así es. Y entonces es que hacemos distribuir, no es que hacemos. Exacto. Ok, es que esa es la parte que o sea, distribuir podría haber sido vender o podría ser vender, tal. exacto. Sí, ok. Entonces ustedes van y mi objetivo es que se distribuya de mejor forma o más eficientemente o de forma rentable. Así es. Entonces no estás pensando en tengo que sacar datos, sino. Así es. Ok, ya. Sí, los datos son el proceso por el cual vas a lograr esto de una manera más eficiente, mejor, mucho más estructurada y demás, pero al final el objetivo es un objetivo económico que tiene que impactar al negocio. Okay. Entonces, desde ese punto lo llevamos. Esto lo empezamos a hacer, o sea, al inicio, Fer y yo empezamos esto como en 2016, 2017, era cuando en México estaba el boom del Big Data. Todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo implementaba. Y el punto es que al principio sí estábamos con esa corriente de, ok, vamos a analizar una gran cantidad de datos y mire, vamos a entregar esto y el otro. Pero pues, te das cuenta que con los leads que logramos aterrizar en ese momento, el impacto no fue tan bueno. El impacto no era lo que tú esperabas. O sea, tú habías hecho un algoritmo para mejorar las rutas de una empresa enorme en logística y pues al final era, mira, le tienes que hacer caso. Sí, pero es que no entiendo por qué lo haces así. Entonces, cuando te involucras de lleno en la parte de tenemos que mejorar la logística y no en la parte de vamos a hacer un algoritmo, cambia radicalmente las cosas. Y en ese sentido, te digo, siempre nos hemos estado nutriendo de estas corrientes. Hay un consultor muy bueno, es del International Institute for Analytics en Estados Unidos, se llama Thomas Davenport. Él inventó un modelo que se llama Delta y lo que te dice es, cualquier análisis que quieras hacer, debes de incorporar estas 5 cosas, que son datos, enterprise, leadership, targets y al final el análisis de datos. Entonces, si te das cuenta de estas 5 cosas, el punto tecnológico queda en el análisis, que es el final, pero tienes otras 4, donde tienes que definir cuál es la lógica de la empresa. Hemos hecho análisis para empresas en la misma industria, pero que por su forma de moverse cambia todo. Okay. No sé, compramos en alguna ocasión datos de importaciones de China para empresas en México y aunque las 2 empresas vendían lo mismo, el mercado de una era diferente a la otra y el análisis cambió por completo. Entonces, nos hemos ido mucho por esa parte. Ok, pero te voy a regresar a la parte donde estábamos hablando de pues, mi pregunta compleja y grande y en varias partes era lo de la cultura, lo del tema del individualismo, de cómo los haces que trabajen en conjunto para que sientan que hay justo una cultura chida, que la gente quiera trabajar. Y si estás logrando eso, ¿cómo te ayuda eso para que no te quieran ganar a la gente en otros países? Sí, o sea Sí. es un problema que tiene toda la industria. No, ese problema lo resolvimos de fondo como por 2018. ¿Qué es lo que hacíamos Fer y yo cuando empezamos Exdata? Empezamos con la... Él traía mucho en la mente el tema de Excel. Entonces era staff of demand. Entonces, todos los siguientes 24 meses contratábamos personas y demás. El tema era el involucramiento. A ver, explícame qué significa eso, porque me perdiste entonces. El tema es de ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama el concepto? EXO. EXO. Exponential Organization. Ok. Entonces, este concepto lo que te dice es cómo crear una empresa que sea exponencial. Entonces, estábamos con el tema del staff sobre demanda y el staff on demand no fue la mejor opción porque no se involucraban de la manera que tú querías. O sea, es lo equivalente a outsourcear. Exacto. Ok. Entonces, en este sentido, contratamos personas que sí nos ayudaban a alcanzar los objetivos, pero que no se involucraban, no tenían esa cultura. Entonces, lo resolvimos. ¿Cómo lo resolvimos? Empezando a generar talento. Tenemos una alianza descubrimos en 2018 por una persona que se llama Carl Reichardt. Él es el presidente de OpenTech en México y apoya una fundación que se llama Inroads. Esta fundación lo que hace es escautear o buscar digámoslo así, a chavitos muy talentosos que van saliendo de la escuela y te los ponen en un pool de talento y tú puedes decir, necesito analistas, ¿no? Entonces te dan 5 o 6.
esa fue la parte interesante porque de alguna manera Inrops ya te proporcionaba el talento. Entonces, ok, ya tengo el talento, ahora ¿cómo hago para pulirlo? Para que Ujú. terminen siendo estas personas. Y es ¿Y si donde, llegaba bien filtrado el talento? sí, Sí, o sea, sí hicieron muy buenos esos cuates para filtrarlos. sí, te puedo decir que, no sé, de cada 10 Inrops que contratamos con ellos, 8 se quedan con nosotros. Mm, O sea, de hecho, en 2020 contratamos una camada muy grande porque crecimos bastante durante la pandemia ujú. y la mayoría de personas que contratamos en 2020 todavía continúan con nosotros. Okey. Y sí, es como el punto, detectar el talento, que esta asociación nos ayuda mucho, y el otro es empezar a pulir. Entonces, eso ha hecho que las personas crezcan con nosotros y estén muy casadas con la cultura de la empresa. Entonces, eso evita que al final del día existan estas fugas por, ok, me voy a ir a trabajar a otra empresa por el 2% más de mi salario, ¿no? Ajá, O porque ajá. me cae mal fulanito, sutanito. Entonces creo que ese es como el diferencial. ¿Y cómo se enfocan en justo, pulir o crecer o fomentar estas personas que llegaron? O sea, ¿llegan a qué edad más o menos es la gente que está llegando con ustedes? Y cómo como para darme una idea de en qué grado, en qué etapa de su carrera están, Okey, y qué tipo de cosas hacen para ir instaurando o claro. generando esta cultura. Okey, para empezar, el tema de por qué los pulimos es porque no nos queda de otra. Ujú. ¿A qué voy con esto? Si tú revisas los planes de carrera en México, no hay una licenciatura en ciencia de datos, una ingeniería en ciencia de datos, una ingeniería en arquitectura, Okey. una licenciatura en visualización de datos. Entonces, el tema de la formación era sí o sí. Eh, ¿De qué edad llegan? Normalmente últimos semestres de la carrera o terminada la carrera. En este momento creo que el promedio de edad en Exdata es de 26 años. O sea, es Okey. una empresa bastante Joven. joven y el 70% son mujeres. Eso también es interesante. Entonces, el tema de la formación es algo que hemos hecho basándonos en qué, en cuáles son las tendencias de la industria, qué es lo que utilizan nuestros clientes. Estructuramos un plan de capacitación, modelos intensivos durante 3 meses. Ujú. Durante esos 3 meses se pone a prueba a las personas y sobre todo, la parte de liderazgo es algo que tenemos muy, muy marcado. O sea, desde Okey. que entra una persona con nosotros es de, mira, si estás buscando ser becario en una empresa, esta no lo es. O sea, Sí. los Si siguientes quieres que tres te firmen las meses, prácticas y exacto, ya, no, carnal. esta no lo es. O sea, tienes a... Lo padre de esto es que cuando tú tienes esta primera sesión Ujú. con ellos, no te creen. Mm. Entran a la empresa y ven que un chavito 6 meses más grande que él, un año más grande que él, Ajá. hace cosas increíbles, está hablando con directores, obviamente le va muy bien en la parte económica, entonces dice: "Yo quiero eso". O Okey, sea, te creo, ya estoy contigo, ¿qué tengo que hacer? okey. Entonces tienes toda su atención, porque lo estás demostrando, ¿no? Ujú. Entonces sí somos muy, tajantes en ese sentido de, mira, si vienes a hacer esto, no va a funcionar. Si realmente quieres ser un líder, vas a tener la oportunidad aquí. ¿De qué depende de ti? O sea, Okey, no hay más. Entonces sí, eso nos ha funcionado. okey. Y en el tema de liderazgo, bueno, para empezar, ¿cuánta gente tiene el equipo hoy? Hoy, yo creo que somos alrededor de 40 personas ya. Okey, y líderes de estos equipos, o sea, ¿cuántas áreas existen en Exdata y cómo se divide el equipo? Ok, la mayor parte está concentrada en el equipo operativo. O Okey, sea, el 70% de la empresa está en el equipo operativo. Tenemos personas de administración, de ventas y demás, pero el 70% está ahí en operaciones. okey. Una vez que no, no me quiero ir por allá. Me voy a hacer por acá. Es que ya nos metimos muy a Sí. las entrañas de Exdata y todavía no quiero llegar a esa parte. Entonces, me voy a regresar a, eh, ¿por qué empezaste Exdata? ¿Por qué empecé Exdata? Siempre, antes de llegar a Exdata, durante 7 años desarrollé software. Ujú. Entonces, cuando tú desarrollas software, te vuelves experto del negocio para el cual desarrollas el software. A lo Ajá. que voy es de, voy a vender ropa. Ok, tengo que entender cómo se vende la ropa para el software que desarrolle, entenderlo en eso. Entonces, me gustaba la parte de programación, pero me atraía más la parte del negocio. Okey. Entonces, siempre estuvo ese tema de, pues, yo quisiera construir algo así.
Además de que en las empresas donde estuve, pues siempre había algo que no me terminaba de cuadrar, ¿no? O sea, te iba muy bien monetariamente, pero la cultura no era muy buena. O la cultura era muy buena y esto no lo tenías, ¿no? Entonces siempre no encontré esta parte y pues, la idea fue, pues, ok, hay que hacer algo. Pasa que después de estos 7 años, un amigo me llevó a una empresa de tecnología, de biotecnología. Ahí hacíamos cosas locas de secuenciación y demás de genoma. Y ahí es donde conozco a mi socio actual, es Fernando. Empezamos a platicar, coincidimos en reuniones de la empresa hasta donde trabajábamos. Y lo que me dice es, oye, yo te estoy hablando de 2016, 2015, 2016. Y me dice, oye, yo tengo oportunidad de venderle lo mismo que hacemos hoy en día, que es análisis masivo de datos, a empresas grandes. Ok. En otras industrias. En otras industrias. O sea, el tema de genómica está padre y demás, pero tú, ¿cómo ves? ¿Podríamos hacer esto? Ok. Pasa que le digo que sí, armamos igual una presentación, como presentación de la empresa, todavía ni tenía nombre en ese entonces, y llegamos y total que con este lead que intentamos aterrizar nos fue muy bien. O sea, él y yo nada más en las reuniones y estuvimos yo creo que a nada de cerrar, compitiendo con otras empresas O grandes. sea, no cerraron esa No vez, cerramos. pero sí sintieron bien. O sea, dijiste, Sí. oye, O sea, estábamos participando 6, al final nada más quedamos otra empresa bastante grande y nosotros 2. Y no quedamos, pero sí fue de, oye, aquí hay algo, Ajá. por aquí va. Okay. Entonces fue de, bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿No? Entonces pasan unos meses, cada quien tenía algunas responsabilidades que hacer y fue de, pues ahora es cuando, ¿no? Y ya fue que nos separamos, empezamos a intentar emprender, a convencer a las personas en ese entonces. Digo, sí, hoy en día ya se entiende el tema de los datos, pero si lo trasladas a 2016 era nuevo. Pero, me quiero regresar a esa parte donde dices que iban a pitchar a este lead. ¿Cómo se prepararon para hacer eso? O sea, ¿cómo te preparas para eso? ¿Qué es lo que hicieron para que pues, se viera como que sí podían hacerlo y qué hubiera pasado si les decían que sí? O sea, ¿tenían con el equipo para hacerlo o se les iban a ingeniar en ese momento? Pues, ¿cómo nos preparamos? Que sería la primera pregunta, es investigando. O sea, me acuerdo que las presentaciones que hicimos súper profesionales. Contratamos diseñadores, todo súper bonito. No sé, o sea, le dimos un seguimiento muy profesional. O sea, parecía que atrás de nosotros había 10, 20 personas, ¿no? Entonces creo que eso ayudó. Y el tema de qué hubiera pasado es lo mismo que pasó con el siguiente lead, cuando ya no lo creímos, o sea, cuando ya lo fuimos a vender. Sí, contratábamos staff, o sea, contratábamos personas, outsourceábamos personas y les dábamos el servicio. Ok. O sea, sobre la marcha iban. Sobre la marcha. ¿Qué aprendiste de esa primera experiencia de picharles? O sea, ¿qué te diste cuenta, aunque no ganaron el lead o no se quedaron con el cliente, o sea, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedaste? Que todo está basado en el valor. ¿A qué me refiero con esto? Las propuestas muchas veces, y más en este tema tecnológico, terminan decidiéndose por temas raros que a veces ni el cliente entiende. O sea, de vamos a migrar SAP a la nube y eso requiere no sé qué cosas técnicas, ¿no? Hay demasiados tecnicismos ahí. Pero cuando realmente tú llevas una oferta de valor, el cliente lo entiende y se alinea contigo. O sea, es de él me está entendiendo, él quiere resolver esta necesidad. Creo que eso fue lo que nos llevamos más de esa parte y hoy en día lo seguimos trabajando. De hecho, las veces que me dicen, oye, ¿a qué se dedica Exdata? Es así de sencillo. Nosotros hacemos cualquier análisis que cumpla dos condiciones. La primera, que esté respaldado en datos, y la segunda es que te dé un retorno de inversión. Si no, no lo hacemos. Y ese retorno de inversión, ¿qué quiere decir? Que estoy atendiendo una necesidad, que hay valor detrás. Si no, no lo estaríamos haciendo. ¿Cuál sería un ejemplo de algo que no tiene un retorno de inversión y que te hayan pedido? Para darme una idea. Nos han pedido y sí los hacemos, pero es cuando queda muy claro que es para experimentar. Oye, quiero lanzar esto. O oye, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Cuando son para resolver supuestos, sí lo hacemos porque hay una metodología atrás. Pero muchas veces nos ha tocado clientes que nos dicen, oye, necesito un análisis de mercado. Ok, ¿y para qué? ¿Con qué características? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Por ahí la otra vez, si mal no recuerdo, decían que antes tú hacías un análisis de datos para respaldar tu decisión. Ahora es al revés. Ajá, sí. Entonces venimos. O sea, ya decidí todavía. y nada más necesito que me hagas un estudio que confirme para yo decir, no, pues lo hice basado en esto, pero puro pedo. Exacto.
exacto. Sí, Pero tiene todo el sesgo del mundo, tiene todos los errores del mundo porque ya trae una perspectiva, o sea, nació para otra cosa que no hasta es la un retorno. encuesta se hace como pensando en que me contesten lo que quiero que me contesten, ¿no? O sea, los sesgos van ahí a veces adrede y a veces sin querer. Fíjate que hay un dato curioso. Al inicio, en 2017, realizábamos muchos análisis de mercado y éramos muy buenos. Recuerdo mucho, trabajamos con una marca de comida para perros y nos decían, oye, yo estoy basando mi estrategia en este análisis. Ok. Cuando yo reviso el análisis, me doy cuenta que entrevistaron a 100 personas en Latinoamérica. Y específicamente para el mercado mexicano, solamente había 10. O sea, si tú bajabas la data y te ibas al desglose para hacer el análisis del mercado de cómo se comportaban en México el tema de las mascotas, eran 10 personas 10 personas encuestadas. aparte. Exacto. O sea, ni Pero no siquiera era como importaba. un tema de le dimos a tantos perros esto y siempre agarraban este. No, era que diga qué dicen las personas y nada más 10 de todo México. Así es, pero no era la marca la que lo hacía, o sea, era una consultora grande que ponía su marca de, oye, yo lo Yo respaldo, respaldo. ajá, puedes tomar esto y construir a partir de esto tu ¿Qué estrategia. opinas? A ver, vamos a meternos en los escabrosos, pero ¿qué opinas de estas agencias de investigación de mercados? O sea, yo estudié marketing. Ajá. Mi percepción, te la adelanto, es que muchos lo hacen con las patas. Te venden un estudio, te venden un focus group, te venden ciertas cosas que, uno, ni están bien moderados, dos, o sea, están sesgadas las preguntas en muchas ocasiones, y tres, no siempre se hacen bien. O sea, ya que te pones a preguntar, no está hecho el estudio de una forma que vaya a ser más objetiva, ¿no? De mi producto va para este mercado, a este nivel socioeconómico o tal, y no se aseguran que sí esté cumpliendo esas cosas. Ese es mi sesgo o mi percepción que te da permiso de decir lo que tú quieras decir. O sea, para que no Sí. sientas con esa culpabilidad de lo que vayas a decir. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué opino? Es complejo. ¿A qué quiero llegar? No me des respuestas No, políticas. no es respuesta política. Es complejo porque te digo, nosotros también lo hicimos. O sea, estuvimos del otro lado haciendo análisis de Ajá, por mercado. eso. Y en algún momento, no recuerdo para qué empresa se presentó esto o de qué industria, pero recuerdo que los datos que estaban ahí no me convencían. O sea, era del tema de estos cuates me acaban de contratar para hacer este análisis y no me siento contento. O sea, no creo que tenga la asertividad o la validez para que ellos tomen decisiones con esto. O sea, no contento con el resultado. No Te refieres que contento no con el contento resultado. con la forma en que se hizo. Sí, O sea, es un poco de ambas, porque si hoy en día, volviendo al tema de estas personas que hacen la encuesta a 10 personas en Latinoamérica, ok, lo podrían haber hecho a 2,000 personas, pero otra vez el tema del sesgo, esas 2,000 personas, ¿dónde están? Ciudad de México, están al sur del país, entonces tendrías que tener muestras muy grandes en cada localidad y demás, ¿no? Entonces se vuelve complejo. A lo que quería llegar es, en este momento, cuando hago el análisis y lo presento, o sea, somos totalmente transparentes con el cliente y le decimos, oye, esto desde mi punto de vista no va a funcionar. Su respuesta me dejó muy tranquilo. Lo que me estás dando hoy en día es mucho más de lo que he tenido en años y es la única base que hoy tengo para tomar decisiones. O sea, sé a qué vas, sé que me estás diciendo que posiblemente tengas un sesgo porque no te vas a ir a encuestar a 1,000,000 de personas, pero lo que me estás dando hoy es mucho más de lo que he tenido en una larga trayectoria. Entonces, esa parte de a veces hacer estos análisis y cuando los analizas y ves la data y demás, encuentras que tiene sus errores o sus desviaciones, pero no hay más. Hay industrias donde no hay más. O sea, se tiene que hacer así. Pero ¿y tú crees que eso es mejor o peor? O sea, porque lo mismo, si le preguntaste a 10 personas, o sea, sin datos, a lo mejor la decisión hubiera sido de forma distinta de esas que pues me pongo a, no sé, a averiguar otra forma, le hablo a amigos o lo que sea, pero como ya tengo 10 datos, por decirte algo, pues eso es mejor que nada y tomo basado en esos 10 datos, pero no sé si eso es peor o mejor. Ya, Sí, no, hay en ese tema en específico, sí, ahí hay una, pues no mala intención, no sé cómo decirlo, o sea, una irresponsabilidad en ese sentido a la hora de exponerlo. En eso estoy totalmente de acuerdo. En esos casos en específico, pero hay otros donde los análisis que se hacen es con lo que se puede, con lo que hay. Afortunadamente, lo que te diría es que el mercado está cambiando. ¿A qué voy con esto? Tienes un mercado digital. No sé, yo recuerdo que en 2014 el hablar de un community manager era
¿qué es eso? O Sí, sea, claro. y hoy en día es lo más común. ¿Por qué? Porque tienes un mercado nuevo que es el digital. Te da datos de todo, tienes Ujú. dispositivos ya con todas las personas. Es otro mundo muy diferente al que tal vez estas grandes compañías de las que haces referencia no tenían acceso hace 15 años. Entonces, las cosas están cambiando. Hoy en día ya puedes medir todo en el tema digital. Cada vez en el mundo físico también es más fácil traquearlo. Entonces, creo que las cosas están cambiando y el propio mercado va a limpiar este tipo de cosas. ¿Y hay un sustituto hoy para las agencias de investigación de mercados? O sea, ¿tú crees que eso se puede atender desde otro ángulo, otra figura? Cuando hablo de investigación de mercados, me refiero a investigación de mercados para temas de marketing, de lanzamiento de productos y demás. Sí hay, o sea, cualquier empresa. ¿A qué voy con esto? Tú eres dueño de, digámoslo así, de tus propios datos y eso es algo que le hemos hecho énfasis a los clientes. Entonces, tú puedes ya hoy en día analizar tu propia data. O sea, de ahí ya no necesitas, digámoslo así, tantos insights de fuera. Ándale. No recuerdo exactamente el nombre, creo que se llamaba Outside Insight. Es un libro, me parece, con un noruego. Él montó una, él montó una consultora precisamente basada en datos en los 2000, o sea, cuando nadie lo Ujú, hacía. ujú, Y tiene muy buenos ejemplos de esto, donde compara el marketing tradicional contra el marketing de datos. Y el libro lo escribió en 2015, o sea, ya es viejo, por ujú. así decirlo. Pero bueno, los contrastes que él hace son muy buenos. Cómo con su equipo él está buscando darle esta asertividad y confianza a los clientes. Recuerdo que menciona que creo que es una empresa de helados o de cafés, te digo que ya Ujú, tiene rato que lo leí, pero bueno, él comenta que esta empresa es muy tradicional en su país y ujú. que es la que siempre ha mandado, creo que era de helados. Em, entonces, esta empresa empieza a ver que hay un competidor que le empieza Ujú, a a tumbar el robar. mercado Ujú. y los contrata a ellos. Oye, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta que le da su consultora es: no hagas nada. ¿Por qué? Hacen un análisis cuando podías extraer datos de Facebook, estoy hablando Ajá. de 2013 y demás, y se dan cuenta que es una moda. La gente está comprando por moda esos helados. Pero en los comentarios le aplican un análisis de sentimiento a los comentarios y se dan cuenta que son malos. Entonces le Ya. dicen, no O sea, gastes. sí lo compran, pero luego dicen: no vale madre". Exacto. Entonces, esos 20 millones de presupuesto que le quieres dedicar a esto, no lo hagas. Quédate así. Le hacen caso, pasan 3 meses, las ventas vuelven a repuntar y es así como, guau, o sea, Okey. pero es a lo que voy. El propio mercado está generando estas nuevas soluciones, donde todos se apoyan datos, y eso es Ujú. interesante, y existen estas nuevas consultoras que te ayudan a esto. Se definen de muchas maneras, nosotros también lo hacemos, nosotros también podríamos estar haciendo eso. Como te digo, si es un análisis, otra vez, que le den retorno y que de alguna manera esté respaldado en datos, pues lo vamos a hacer nosotros. Okey, y entonces, desde que tú, o sea, o, ¿en qué momento te diste cuenta de la importancia que tenían los datos? O sea, cuando hiciste o cuando iniciaron Exdata, Ujú. ¿ya sabías o ya entendías a al 100% que esto era algo que es parte del futuro y que es muy importante? ¿O era más una onda donde, mira, creo que sí, pero no sé, pero sí, pero, ¿sabes? No, fue un proceso gradual. Okey. Desarrollé software mucho tiempo, entonces siempre estuve en contacto con los datos Ujú. y la parte de analizar datos me atraía. Era analizarlos no en un sentido de otra vez, tema tecnológico, sino darles un valor, Sí, o ¿sabes? sea, no es como el genoma, o sea, no es como la empresa de biotecnología que nada más es, okey, esto es lo que dice la información y ya está, sino es para tomar una decisión de negocios. Exacto. Y luego, la segunda parte donde se pule más esta idea es cuando llegó a la empresa de genómica. Los análisis que realizábamos en ese momento era para conocer qué tipo de cáncer podría desarrollar una persona, no todos, o sea, Ujú. es muy acotado, pero es otra vez, o sea, tienes información, cómo esa data te puede decir qué está pasando en un cuerpo. Y si haces la analogía, pues una empresa es un ente vivo, entonces sus datos otra vez es su ADN. Si analizamos esos datos, podemos ayudarles a entender cómo son, cuál es su fenotipo, qué les duele, qué no les duele. O sea, vamos por ahí. Entonces, el trabajar ahí pulió mucho esa idea y era de sí, o sea, si conocemos tus datos, podemos incluso conocer mejor tu empresa que tú. Ujú. A ese punto hemos llegado. O sea, hoy, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cuál es tu postura ante el tema de los datos y la importancia que tienen en el negocio? ¿Tú lo ves como una parte?
crucial? ¿Lo ves como un complemento? ¿Lo ves como, puedes empezar sin eso y poco a poco irlo acoplando? O sea, ¿cómo? Si un amigo te dice, voy a empezar un negocio, Ujú. ¿no? ¿Tú en qué momento le dices, métete el tema de datos? Desde el inicio. O sea, si un, si un amigo empieza un negocio es desde el inicio. ¿Por qué? Porque tienes todas las herramientas para hacerlo. Antes era complicado, hoy en día no te cuesta nada. La importancia, la prioridad es nuestra materia prima. ¿Qué hagas con tu materia prima después? Ok, pero de entrada los datos para Xdata es nuestra materia prima. De ahí construimos lo que tú O quieras. sea, si eres un evangelizador, así como el güey que empezó a hacer CrossFit y que a todo el mundo le dice, haz CrossFit, para ti es, o sea, Guarda datos. guarda datos. Ajá, así Ok. es. Antes de entrar a Xdata, quiero saber cómo son algunas de las primeras formas en las que puedo empezar a guardar datos siendo una persona que está empezando un negocio, ¿no? No que tengo un presupuesto grande para contratar a alguien como Xdata y demás, sino soy un cuate, tengo un negocito, eh, acabo de empezar una tienda en línea, acabo de hacer algo. ¿Qué herramientas existen para alguien como nosotros que pudiéramos ya empezar a utilizar? Y para el día que crezcamos lo suficiente, podemos llegar contigo y decirte, ya tengo datos, ¿no? No es como, bueno, pues ahora sí voy a empezar. Ok, lo dividirían, creo que eso lo puedo dividir en dos cosas. O Ujú, sea, ¿cómo le hago para almacenarlo? Afortunadamente hoy día ya tiene servicios en la nube. ujú. Quiero un CRM, no tienes que contratar empresas millonarias, unos dólares al mes y estas empresas van estructurando tus datos y puedes acceder a ellos. Ok. Ese es en el sentido general, ¿no? Si necesito un software para compras, pago un servicio y de esa manera lo almaceno. Y todas las empresas o la mayoría de empresas hoy que están creciendo tienen acceso a este tipo de cosas. Entonces ya no es una limitante y me iría por ahí. Sea lo que sea, intenta estructurarlo en un sistema, ¿no? La otra, que también de la que me gusta hablar mucho, que tiene que ver con dónde los guardo y cómo los exploto, es el tema de Excel. Excel es ese software mal visto, pero hoy te diría que las personas normalmente están midiendo, ¿no? ¿Qué lenguaje de programación es más usado y demás? Yo diría que si lo pudieras definir, tendría que ser Excel. O sea, todas las personas en el Ok. mundo están haciendo hojas de cálculo. Contadores, lo que tú quieras, están incluso hasta listas de compra puedes hacer ahí, ¿no? Entonces, el tema de los Exceles es bastante interesante porque tienes bases de datos completas ahí. ¿Dónde está tu facturación? Excel. ¿Dónde están mis transacciones? En Excel. Entonces, se subestima mucho esta plataforma. No es lo mejor, en eso Ujú. estoy de acuerdo, pero te da un inicio. De entrada estás estructurando tus datos y tienes un track de lo que pasa. Entonces, ya con eso es bastante. Y normalmente cuando hablan mal de Excel, no es que lo ame, pero sí me gusta como ahondar en ese punto. El CTO de MailChimp sacó un libro hace 4 o 5 años. Ujú, Se me fue el nombre. Data Smart es el nombre, ujú. pero te enseña a construir modelos estadísticos como un Monte Carlo en Ajá. Excel. Entonces, Okey. no hay tema. O sea, no hay tema de, no sé esto, no sé lo otro. No, o sea, sí se puede hacer grandes cosas ahí. Está muy interesante. Me gustó mucho Ajá. esta parte donde baja, digamos así, modelos de alto nivel y los hace Los en Excel. hace para mortales, por así decirlo. Exacto. Pero a ver, pero hablando del tema de los mortales, eh, ¿qué serían los básicos o los principios para empezar a hacerlo? Porque una cosa es sí Excel, pero me dices Excel y me quedo en las mismas. Hay una higiene de cómo se deben manejar los datos, de si, no sé, tengo correos, tengo información de compra, tengo tal. Hay, hay como principios que sé que es muy complejo, pero hay Sí, principios que podamos seguir para empezar a meternos en esto. sí, claro. Hay una metodología en cuanto a los datos que nosotros seguimos que se llama DAMA. Ujú, La principal cualidad que tiene Dama, y te lo ponen así en grande cuando abres un libro choncho como de 600 hojas, es de nosotros vemos los datos como un activo, como un asset, y te lo ujú. especifican así. Y en el momento que tú lo ves así, cambia todo. ¿Por qué? Porque los voy a cuidar, los voy a alimentar, voy a checar que lo que está ahí no se pierda. Entonces, desde ese momento cambia todo. Y Ok. hay cosas que tienen que ver con procesos para temas de ISOs y demás que están apoyados en esta cuestión de Dama, pero Ujú. creo que al final del día para estas empresas de las que hablas que van iniciando, lo que te diría es lo que te da la lógica de qué guardas, cómo lo guardas y demás, es tu propio negocio. ¿A qué Mm, voy con esto? Si la descripción de lo que vendo es importante, la guardo. Si el tema de la hora es importante para esto, lo guardo. Y esa vas tagueando o le vas poniendo de las 25 columnas que tengo, estas son las 5 importantes. Y lo que te okey. lo da es tu propio negocio.
¿Y cómo evito convertirme en este acumulador de datos que luego no uso? Sí, o sea, ya es Sí. que por eso mismo miedo, no, pues me dijeron que datos, y entonces estoy guardando y guardando y guardando. Cuando sé esto no. Lo que O te diría es que es inevitable. Es inevitable. Al ser un intangible y ya al tener costos tan baratos para el tema de mm, almacenamiento, te diría que no debería de ser un problema. Y no, o sea, la recomendación que aquí tengo es no tengas miedo de llevarlo hacia allá. Si acumulas datos, está bien. En el momento que tengas petas de información, pues te acercarás con una empresa que te ayude a transformarlos o a digerirlos mejor y entonces le podrás dar salida. Lo que te diría es, nunca sabes realmente para qué vas a utilizar un dato, entonces es mejor que lo tengas a que no lo por si tengas. acaso. Por si acaso, exacto. Lo puedes interpretar después para de mil y un maneras distintas. Ok, pero no hay ninguna, no, para cerrar esta idea, no hay ninguna cosa que, o sea, ¿qué podría haber hecho mal para llegar contigo y decir, oye, necesito hacer un análisis de estos datos y me digas, no los puedo usar porque X, no son compatibles, no, o sea, Sí. hay algún error que se cometa que debo de evitar? Eh, Sí, es una estupidez, no, pero no, no sé, no, o no. como, ese convertí todos los Excel, los había convertido en PDF porque así los tengo, entonces ya no, tú ya para ti güey, es inservible esta información o me va a tomar 10 años sacar la información de ahí. O sea, es como, ¿qué error puedo evitar? El tema es que es muy variable. Lo Mm, que te diría es, no hay un caso en específico y me gustaría más como quitar esa mentalidad de, la voy a regar y estoy haciendo algo mal. O sea, no, esto es muy orgánico. mm, Hemos llegado con grandes organizaciones donde tienen los datos en un Excel y dices, ¿por qué? Pero bueno, y no tienen la data que ellos creían que tenían. ok, Entonces, pero es un proceso orgánico, ¿ok? Está bien, no la tienes, no pasa nada. A partir de aquí vamos a reajustar tu software para almacenar esta información. ok. Y con lo que tenemos podemos hacer esto. Tal vez cambia el objetivo que tú tenías, pero no pasa nada. Y siempre es la idea, ser iterativos. El tema del Lean es algo que también tenemos muy marcado, entonces somos muy iterativos. Ujú, Le damos esa confianza, ok, no guardas el dato, no pasa nada. No, es que hicieron la encuesta mal, o es que no capturaron esto, o el siguiente software sí lo va a hacer y está en 6 meses. Ok, no te preocupes. Con lo que tenemos hoy en día podemos hacer esto. ¿Te es suficiente? Esperamos y demás. Entonces, pasa todo el tiempo y te digo, es difícil el definir una regla porque lo que define qué necesitas es tu negocio. Entonces, desde fuera, como consultor es difícil porque no conozco tu negocio. Ya que estoy dentro, ya te puedo decir, mira, ya lo entiendo y entonces son estos 5 cosas que debes de guardar. ok. Eh, ¿Quién, o sea, quién es el cliente ideal de Exdata? Y con eso me refiero a desde industria, tamaño de la empresa, o sea, ¿en qué momento es buen momento para que alguien los busque a ustedes? Ok, en el momento que tienen identificado algún dolor, eso es algo que siempre comentamos. No tienes que tener conocimiento en tecnología, sino Ujú, muchas veces, ¿sabes qué? Me duele esto. Tengo problemas con la distribución. Ok, acércate a nosotros y vamos a ver qué tienes, o sea, en tu haber de datos qué tienes, o incluso en el tema de mercado, qué data podríamos hacer y darle solución. En el tema del nicho, trabajamos para cualquier cualquier nicho. empresa. Nos estamos enfocando mucho en farma. Muchos clientes nos han buscado de esta industria y el destino nos ha querido llevar por ahí. No es como Ujú. que lo hayamos elegido. Entonces, hoy en día, mucho del know-how que tenemos está muy enfocado a farma en México y por ahí vamos. Pero Pero tamaño de empresa, o sea, hay algo, porque, a ver, no es lo mismo una empresa que factura 1 millón de pesos al año a una que factura 500 millones de pesos al año. O sea, ¿dónde es el rango para poder, o sea, a quién ustedes sí podrían atender ok, en ese sentido? lo que yo te diría es, vamos más por no muchas veces el tamaño de facturación, sino por la cantidad de datos que tienen. O sea, si tienes 2 Mm, Exceles, 3 Exceles, va a ser difícil que te aportemos ya, algo que tú no puedas hacer, ¿no? El okey. tema es cuando ya tengo esta acumulación de datos importante Ujú, y sé que puedo resolverlo o que en ese universo de datos está la respuesta, pero yo no puedo. Entonces es cuando te acercas a nosotros. Y cuando okey, tienes esa cantidad de datos que ya no puedes manejar en una compu tradicional, es porque tienes cierto tamaño, tienes cierto número de ya. transacciones, tu negocio está en otro nivel. Entonces lo vemos más en ese sentido. Okey, y se acopla de acuerdo a lo que Así es es. depende del sapo la pedrada, básicamente. Oye, a ver, y una cosa es, digo, ya entrando al tema de los datos, tengo la información, ¿no? Hablábamos o sea, el analizar los datos te puede decir cómo está tu empresa, Ujú. conocer qué te duele o
de lo que te duele, dónde hay ciertas cosas. Estás vendiendo tanto, aquí vendes más, aquí vendes menos, tal. Pero de eso, para llevarlo a una estrategia de negocios o para la parte del retorno de la inversión, Sí. ¿cómo se hace ese paso? O sea, ustedes hacen ese paso donde dicen, ¿sabes qué? Mira, la recomendación es tal, eh, es 100% decisión de la empresa. ¿Cómo presentan la información incluso para que la gente pueda tomar esa decisión y decir, ah, ya entendí que lo que tengo que hacer es X o Y o Z? Claro. Lo que primero que quiero mencionar es, me gustaría cambiar esa percepción que se tiene. El análisis de datos no es para que te diga qué hacer. Ujú. El análisis de datos es para mantenerte lo más informado Sí, posible justo. para tomar una decisión. Al final del día, si tú no le haces caso a lo que te da el algoritmo y demás, es tu decisión, tú eres el responsable. Está esta parte incluso a veces de feeling. Ujú. Entonces, eso está bien. El tema o a lo que quiero llegar es de nosotros lo que tenemos que hacer es darle todas las herramientas, todas las perspectivas posibles al cliente para que él pueda tomar esa decisión de la mejor manera o de la manera más informada. Ok. Ese sería el punto. Eh, sí hacemos esas recomendaciones. ¿De qué depende? De la apertura del cliente. Tenemos clientes donde nos dicen, ¿sabes qué? A mí nada más conéctame punto A, punto B, que se procese la información, la depositas y se acabó. Y hay otros que sí nos contratan, oye, necesito lanzar un nuevo producto, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le hago? Ok. ¿Qué decisiones puedo tomar o cómo puedo hacer Sí. que la curva que va a tener este producto sea lo menor posible? ¿Es el tiempo o no es el tiempo? Entonces, todo esto depende de la apertura que tenga el cliente. Ok. ¿Y la información se presenta en qué? En dashboards, apostamos mucho por el tema de la visualización. Como te decía al inicio, cuando empezamos Exdata, todo era números y Exceles y, no sé, podías ver un 75 enorme y demás, pero nos dimos cuenta que no. Nos volvimos muy buenos en el tema de la visualización porque entendimos que las personas que van a tomar decisiones con esto son humanos. Ujú. Del 100% que el humano tiene enfocado a los sentidos, el 70% está en la vista. Entonces es como, ok, aprovecha, vas a lidiar con humanos, no con robots. Ujú. Entonces tienes que irte por ese lado. Empezamos a hacernos muy buenos con el tema de la visualización y hoy en día lo entregamos todos en dashboards. ¿Por qué? Porque un cliente nos lo decía, lo que hago hoy en la mañana, o sea, en cuanto me levanto, una es ir al baño y después abro mi laptop y veo el dashboard que hicieron. Y veo cómo van las Ujú. cosas. Y ya luego veo si tengo que regañar a alguien, si tengo que apretar en tal lado, si tengo que preocuparme por tal cosa, pero ya, o sea, en 5 minutos veo mediante gráficos que son muy digeribles para mí, qué es lo que Ujú. tengo que hacer. Justo. Entonces, eh, o algo que entiendo es que ustedes se han enfocado mucho en el tema de database, ¿no? Esta Sí. visualización de datos. ¿Qué principios existen en el tema de visualización de datos que, que son los que vale la pena hacer énfasis o en los que vale la pena enfocarse? Ok. Es un tema muy variado porque al igual que Mm. la tecnología tiene muchas aristas, es un tema muy viejo también. ¿A qué Ujú. voy con esto? Es un nuevo paradigma siente ahí que apenas, wow, database y demás, pero cuando te remontas a la literatura, hay libros desde los 60. Ok. O sea, entonces, como hay brothers que hicieron sus investigaciones, se preocuparon porque impactaran, pero nadie Los los pelaba. pelo. Ajá, Ujú. exacto. Entonces, hay demasiados autores hoy en día. O sea, tienes a Nancy Duarte. Nancy Duarte tiene Ajá. toda una empresa enfocada a cómo presentar tus datos. Entonces, Ujú. eso está interesante. Tienes Que Nadim. ella mucho, Nancy Duarte habla mucho también del tema de la comunicación, o sea, como para conferencistas, para gente que da presentaciones en el PowerPoint, de qué es lo que tienes que decir, cómo armarlo, cómo estructurarlo, ¿no? O Exacto, sea, sí es datos, pero también la otra parte, más para que la exacto. gente que hay gente que a lo mejor dijiste datos y dijo, ah, ya no, clávense lo que dice Nancy Duarte, está chido. Sí, Nancy Duarte. Otro libro que me gusta mucho es Mate Stick. Ajá. Es como básico. O sea, ok, son datos, puedes apoyar tu historia con datos, pero hay todo un universo de cosas atrás, si no, no va a funcionar. Cuando trasladas estas enseñanzas al tema de los dashboard, cambia mucho las cosas, porque sí, hoy en día todo el mundo puede hacer un dashboard. Hay motores de visualización que ayudan y demás, pero toda esta parte de la historia atrás o cuál es el objetivo del dashboard es muy importante. Por ejemplo, Nancy, volviendo al tema, Ujú. te explica, a ver, lo primero si esto es para una empresa, lo primero que tienes que ver es para nivel directivo, para nivel gerencial o para nivel operativo. Y de Ujú. entrada, aunque sean los mismos datos, las gráficas no son las mismas. Director tiene 5 minutos. Gerente podrá tener 10 minutos y le tienes que dar el respaldo para que si él
va a presentar una decisión a la dirección, tenga esa data con la cual respaldarse. Y Ok. operativamente nada más les interesa ver el día a día. Entonces, de entrada, mismos datos, mismo objetivo, pero diferente nivel. Entonces, hay demasiada literatura. Hay otra chica muy buena que se llama Nadine Bremer, es Ujú. holandesa. Los holandeses son muy buenos en el tema de visualización y ha creado, o es desde mi punto de vista, es la mejor visualizadora de datos que existe hoy en día. Ok. Ha creado proyectos para Microsoft, para Google. Tiene un libro de visualización hermoso. De hecho, las visualizaciones más intricadas, que incluso nosotros nos inspiramos en ella, las ha sacado en un portal, Cinnamon, Visual Cinnamon, algo así, no Ujú. recuerdo. Pero su trabajo es tremendo. Hay un ejercicio ahí que puedes ver Ujú. donde Google la contrata para contrastar qué es lo que las personas buscan de los perros contra los gatos. Ujú. Entonces tienes una página hermosa donde entras y visualmente puedes ver perritos y qué les gusta. Entonces, esta parte visual es algo que hoy en día siento que sí está moviendo muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Se acercan a nosotros organizaciones importantes donde nos dicen, oye, lo que yo tengo que dar a conocer al mundo es muy importante, pero nadie me hace caso. Ujú. Ayúdame. Y Sí, es o sea, donde, aquí está la información, casi aquí exacto, está el estudio o el dato, pero nadie lo está pelando. así es. Por ejemplo, acabamos de hacer una colaboración con una organización llamada Reinserta, que hacen Claro. cosas padrísimas en México. Hicimos un sitio con ellos y fue transformar precisamente ese reporte de tantas hojas que pocas personas van a leer de inicio a fin, lo transformo en una página web mucho más atractiva, donde puedas navegar, puedas obtener los indicadores más importantes de inicio y transforma todo, el impacto es diferente. O sea, pero entonces ustedes están en 2 negocios al mismo tiempo, que es el negocio de, como dices, analizar los datos, bueno, conectar, extraer y analizar los datos, pero están en todo este negocio que es, o le llamo negocio o área de una empresa que es comunicarlos. O sea, que como comunicarlos es todo un tema, porque es comunicarlos a stakeholders internos, comunicarlos a externos, a los diferentes niveles. O sea, es todo Todo un un universo. tema, ¿no? Sí, O sea, y yo puedo no haberte contratado a ti para sacar los datos, pero sí contratarte a ti así para es. ayudarme a explicarlo. Así es. Y no solamente, o sea, si lo ves desde esa perspectiva, estamos en todas las industrias. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos know-how en pricing, tenemos know-how en compras, tenemos know-how en cadena de suministro. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, podríamos, que lo estamos haciendo, estamos desarrollando productos para cosas muy específicas. Por ejemplo. El tema de planeación de demanda, hay un concepto Mm. nuevo que se llama IBP, donde amarras esta supply chain y todo este tema, pero IBP va un poco más arriba, donde amarras desde el tema de la planeación de demanda hasta cómo impacta financieramente al negocio. O sea, a ver, Okey. eh, el día de ayer me subieron 5 centavos por prenda en la planeación de demanda. Ok, financieramente, ¿esto cómo me va a impactar? O Ujú. sea, ya proyectando incluso a futuro, pero para eso tienes que amarrar todo el track. Compras, almacenes, distribución, logística, gastos directos e indirectos, finanzas. Entonces, toda esa Mm. simulación o toda esa conexión es difícil porque Qué son demasiadas desmadre. fuentes de Sí, información. claro. Pero ese es el IBP y tenemos un producto que estamos lanzando el siguiente año para aterrizar todo esto. Entonces, para allá vamos. Okey. A ver, y en el tema de visualización de datos, otra vez, ahora la clase para nosotros los mortales es, ¿en qué me enfoco? O sea, ¿cuáles son los primeros 3 pasos? Ahorita me dijiste uno, ¿para quién es? Sí, ¿Qué sería alguna otra de las cosas, independientemente de qué información tengo, qué tengo que hacer a la hora de considerar cómo presentarlo? ok. Nosotros tenemos un formatito. Este formatito lo sacamos de otro libro de visualización. Se llama Data Storytelling. Ujú. No recuerdo el nombre de la autora, pero sí es famosa porque participó en un proyecto de Google para el tema de recursos humanos. Creo que se llama Sócrates el proyecto. Ujú. Y te da una hoja y en esa hoja no tiene nada que ver con herramientas ni nada, sino simplemente planteas, ok, ¿quién es mi público? Ok, ¿qué es lo que les quiero transmitir? ¿Qué es lo que les quita el sueño? ¿Qué es lo que necesito que mi reporte o mi visualización cause en ellos? O Mm. sea, por causar me refiero, ok, les voy a presentar un dato y ese dato necesito que el día de mañana cambien de proveedor en logística porque lo están haciendo mal. Entonces, esta hojita es muy buena porque una vez que la escribes y la alineas con el cliente, el sentido que le das al análisis de datos y al dashboard es muy sencillo. Ya. Incluso también sirve para, si recuerdas, mencioné el tema de la iteración. Ujú. Iteramos en periodos muy cortos de tiempo. Ok, cuando tú tomas un proyecto
y este proyecto tiene muchas aristas, pasa que empiezas, no sé, el proyecto es para ver la rentabilidad de cierto producto, ¿ok? Y en el camino, oye, tu data está muy padre, podríamos hacer esto otro. Y empiezas a agregarle cosas y el proyecto nunca termina. Cuando tú tienes muy claro desde el inicio qué es lo que estás buscando, Ujú. ¿eso es salida del proyecto? No, siguiente iteración. Ya. O sea, tienes el scope definido, inicio a fin, entonces da igual todo lo demás que me pueda distraer. Mientras yo esté cumpliendo con esto, vamos sobre la marcha. Así es. Está chingón porque también pasa mucho en las conferencias, ¿no? Cuando alguien quiere dar una conferencia y tiene, es que puedo hablar de 35 cosas y entonces vas metiendo, a ver, no, eso sigue aportando a lo que tú dijiste que pasara, sí o no. Entonces, me gusta, me gusta. A ver, ¿a dónde quieres llevar ahorita Exdata? O sea, ¿cuál es el futuro de Exdata en 10 años, 20 años? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo lo Ok. ves? Nos vemos como una empresa mundial. De hecho, este año y el que sigue le estamos apostando muy fuerte al tema de Europa. Acabamos de participar en el Web Summit en Portugal. Nos fue bastante bien. Ujú. Trajimos bastantes leads. Estamos viendo si abrimos oficinas allá. Ok. Y esta cultura, esta Hay que forma de aprender trabajo. portugués. Hay ¿Mandé? que aprender portugués. Sí, sí, sí. Le tocará a otras personas, pero sí. Traemos muy amarrado esta parte de entrar a Europa. Hemos intentado incursionar un poco en Latinoamérica. Está un poco Ujú, complicado por el tema de la desigualdad de las monedas y demás, ujú, pero pues, es algo muy natural. Entonces sí, estamos muy centrados el siguiente año a Europa, al menos. Eso sí lo ujú. tenemos muy, muy enfocado. A 10 años es ambiguo el tener como cuáles son los objetivos, digámoslo así, pero sí queremos ser una empresa mundial. Tanto que las personas que hoy en día tenemos en una gran parte no están en México, por así decirlo. Algunos Ujú. están estudiando en Canadá, otros están en Holanda y demás y todo. Entonces sí nos vemos como esa empresa eh, mundial que Ujú. va a transformar el tema de los datos. Hoy, ¿qué falta para que puedan llegar a ese visión que tienen? ¿No? Y pensando también en la competencia que existe el día de hoy, eh, ¿cómo se ven en comparación con la competencia y qué les falta para llegar a donde quisieran estar ustedes? Ok, ¿cómo nos vemos? Nos vemos fuertes. Tenemos muy claro que somos pequeños y de hecho eso lo tenemos en repetidas ocasiones o sesiones, lo hacemos ver como una fortaleza. Nos alineamos mucho con Eric Rice del tema de somos un startup y vamos, o sea, mientras una empresa grande no se va a adaptar y demás, nosotros sí. Okey. Entonces, siempre lo transmitimos, la idea es mantenerlo así. ¿Qué nos detiene hoy en día? Como te decía hace rato, hemos generado talento, pero no es como que un día nos levantamos y ya sé cómo generarlo. No, todos estos procesos de generación de talento, que de alguna manera ese era el problema número uno de Ujú. la generación. Ok, ya tengo el talento, luego cómo lo formo. En este momento que ya están, nos permiten ser más escalables. Ya. Entonces, el siguiente año es ponerlo a funcionar. O sea, ya probamos la maquinita, funciona, dio Ujú. buenos resultados. Ok, siguiente año con todo. O sea, ya no el día de mañana, si nos caen 20, 30 clientes, sabemos que lo podemos Ya, soportar porque okey. tenemos ya construido ese engine Sí, esa la maquinita. fábrica Exacto, de equipo, ¿no? De exacto. personas que puedan ayudar a hacer Sí, que y la funcione. otra es empezar a liberar productos, porque si bien hoy Mm, en día, oye, estamos muy enfocados a pues, te hacemos lo que quieras con datos, el tema es si empezamos a liberar ciertos productos que hemos detectado que de alguna manera le van a dar un retorno de inversión a los clientes, también es empezar a liberarlos. Eso también nos va a permitir crecer mucho. perfecto. ¿Cuál es su metodología de trabajo? Metodología de trabajo. Estamos muy alineados, como te decía hace rato, al tema Delta, que es esta Ujú, metodología de trabajo de este instituto. ¿Por qué nos alineamos mucho con esto? Existe demasiada literatura en temas de Big Data, ciencia de datos y demás, pero cuando llega Thomas Davenport a nuestra vida, en específico a la mía, creo que llega a través de una revista de Harvard Business Review en 2016 y de ahí digo, este cuate sabe lo que hace, compro sus libros y te estructura en sus libros cómo debes de llevar una empresa. Él lo lleva por fases, de la 1 a la 5. ¿Quieres ser una ujú. empresa data driven? Ok, de la 1 a la 5. Lo interesante de este libro y que nos ha funcionado mucho es que cuando llegamos con un cliente y le decimos, a ver, sitúate en qué fase estás, no son preguntas técnicas, son preguntas de negocio. Mm, Entonces, eso te pone del otro lado. Esa es mm, la metodología que nosotros usamos hoy en día, porque como te digo, vimos que tenía todo el sentido de la lógica de negocio y demás, pero esta parte de centrar qué tan avanzado estoy en datos en base a qué preguntas por estoy ejemplo, respondiendo. Por ejemplo, cuando estás en la fase 5, que es la más la más avanzada. alta,
ya ya tienes una ventaja competitiva. Por ejemplo, ¿qué te impediría el día de mañana hacer un Waze? Nada. El tema es que el algoritmo de Waze lleva años y años mejorándose. Entonces, para que tú llegues ahí, van a pasar otros 10 años y sí, vas a tener que invertirle más y todo, pero esa ventaja competitiva incluso hace que tus competidores digan, no, no hay manera y mejor no entro. Okay. Entonces, sin hacer nada, por así Ajá, decirlo, ajá. ya lo estás haciendo. Esa es una. La otra es cuando recién resuelves el tema de qué pasó, estás en la segunda fase, o sea, qué pasó ayer, qué pasó en mi negocio. O sea, Ujú. cuando estás haciendo un análisis post-mortem, por así Ajá. decirlo. O sea, cuando me hago preguntas relacionadas con qué pasó, Ujú. estoy en la segunda etapa. Así es. Entonces, muy alineadas en ese sentido, ¿no? Entonces, tienes ahí una diferencia y las personas cuando se los presentas lo tienen muy en la cabeza. Ah, sí, yo la semana pasada estuve viendo qué pasó el mes pasado, por qué no llegué a las metas. Ujú. Cuando, si estás en las 5, desde el día 15 del mes, sabes que no vas a llegar a la meta y sabes que tienes que Mm, ajustar y puedes tomar decisiones. Entonces, hay un mundo de diferencia. Y sí, ya. hay un tema tecnológico abajo, pero el tema otra vez del negocio. Entonces, nos hemos alineado mucho a esta metodología Está Delta. chingón. Nos ha funcionado extremadamente bien. Digámoslo así, el día de hoy ya es una mezcolanza de cosas, porque en el Ujú. tema Delta mencionan las iteraciones, pero no tanto como nosotros la hemos hecho con el tema Lean. O sea, hoy en día te acercas a nosotros y me dices, ¿sabes qué? Quiero mejorar mis ventas. Ok. El análisis que podríamos realizar contigo puede durar 12 meses, pero lo vamos a estar dividiendo en entregas trimestrales. Ujú. Y eso te permite a ti palpar el valor que te estamos generando y saber Mm. si tienes que ajustar en algo. Y no No esperarme estás. hasta el final y ver, siempre no era lo que yo pensaba, o nos entendimos mal y ya valió Así madre es. todo. Así es. Y eso pasa mucho, o sea, con nuestros clientes que contratan otro tipo de desarrollos de software. Es de, oye, ¿y este año cuáles son tus métricas? No, pues fíjate, una de las métricas que traigo es la migración de esto a tal cosa. ¿Y cuánto te va a llevar? No, pues estamos presupuestando que año y medio. Ah, ok. O sea, Ok. Oye, a ver, y te voy a robar una pregunta así a nivel personal, eh, pero que sé que también hay gente a la que le va a funcionar. En el tema digital, ¿no? ujú, Hablando de, yo hago un podcast, ¿no? Y tengo un canal de YouTube del podcast, pero y me dan ciertos datos, ¿no? Hay un dashboard que te enseña YouTube donde dice cuántas descargas van o cuántos plays, tal, y te lo arrojan gráficas. Pero luego tienes separado otro dashboard que es el de audio, que te dice tantas descargas hubo en estas plataformas, ¿no? En Spotify, Apple, lo que quieras. Y luego tenemos conectado, no sé, redes sociales. Y ujú. tienes, por otro lado, otras métricas de Instagram, Twitter, TikTok y demás. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede llegar a hacer como para entender un Sí, un holístico, todo. un todo, ¿no? Ajá. O para cruzar datos, o sea, o si existen ya herramientas que a lo mejor uno no conoce. Veo que existe Databox, pero no sé si se puede hacer. Veo que está Data Studio, veo que hay como estas cosas que digo, me encantaría poder yo tener un dashboard unificado donde yo pueda decir, yo ya sé que si yo crezco en Instagram, eso arroja gente que escucha más el podcast, pero al revés no pasa, porque si me escuchan el podcast no siguen Instagram. O sea, como Sí, empezar a sacar estas cosas y decir, me voy a enfocar en esto y en esto. ¿Qué se puede hacer o por dónde se puede empezar? ok. Porque sé que hay mucha gente que está escuchando esto y que está en el mundo digital también. Ok. Pero cero de Respondiendo. dementes No, para no, no. es consultoría Respondiendo, gratis. respondiendo puntualmente a Ujú, a la necesidad, hay un paradigma que se llama lago de datos o data ujú. lake. Eso es lo que necesitas. Un lago de datos es donde tienes esta cosa en el mundo digital, donde le puedes aventar o arrojar o almacenar cualquier tipo de información. Incluso, o sea, datos estructurados como son las métricas, puedes aventarle audio o almacenar audio, video, fotografías, lo que tú quieras. Órale, Y nunca escuché la ese concepto. y la cualidad de este lago de datos es que te permite tener toda la información para después explotarla y correlacionarla. Ese lago necesita Mm, una capa de procesamiento y demás, ¿no? Eso es desde mi punto de vista lo que necesitas. Ahora, el tema de si tener un lago de datos al final del día te va a resolver las cuestiones, no. ¿Qué te diría? No necesitas, digámoslo así, empezar con la solución técnica. Los modelos estadísticos o normalmente los algoritmos que construimos o todas estas cosas medio locas del diablo que hacemos, este,
se prueban con sets de datos pequeños. O sea, no necesitas analizar toda la data. Entonces, en Excel otra vez, podrías tomar una muestra del podcast de cierto día y compararla. Ok, tengo en YouTube ciertos suscriptores, de este lado en Spotify tengo otros. Voy a empezar a ver si matchan y ver si tienen sentido extrapolar esto ya a una solución general, ¿no? Entonces viene como proceso científico donde ves si tiene pies y cabeza el que te enfoques a una solución más robusta. ¿Y a qué figura se tiene que buscar para que te ayude a hacer esto? Pensando en que yo soy un pendejo y lo único que sé hacer es hablar, ¿sabes? O sea, pues sí, me hace mucha lógica lo que me dices, pero es cómo se hace un modelo de estos. O sea, así como ahorita me dijiste, existe un data lake Sí. que nunca escuchó el concepto y que ya que escuchas un concepto, bueno, y te metes, me voy a Ajá. meter a un hoyo de conejo para averiguar más. ¿Qué perfiles se requieren o se pueden incorporar a un equipo para que te puedan ayudar con este tipo de cosas? Ok. Hay demasiados perfiles y Sí. hay un proceso de vida donde los vas incorporando. De hecho, nosotros cuando llegamos es como, mira, el equipo que nosotros te vamos a proporcionar tiene estos 6, 7 roles. Pero, o sea, sí tienes a los 7 roles, pero no todos al mismo tiempo. Ok. ¿A qué voy con esto? Específicamente la necesidad que me planteas, lo primero que necesitamos, el primer rol que necesitaríamos cubrir es el tema del tomador de decisiones o el experto de negocio, que serías tú. Ujú. Porque aunque nosotros entremos a ver la data, no la vamos a interpretar. Entonces, Ok. ese es el uno. La otra es el tema del analista, donde el analista lo que va a hacer es, ok, a ver, dispones de esta data, funciona, no funciona y demás. Si ya de alguna manera extrapolaras esto, porque ves que sí tiene sentido, incorporas un arquitecto que es el que va a construir las tuberías o los flujos de información. Ajá. Y al final, en procesos donde ya quieres ver más a futuro o hacer análisis estadísticos un poco más complejos, es donde metes a un científico de datos. Hacer Mm. segmentaciones más intrincadas, donde no es como, porque pasa eso, donde, ¿cómo haces tu segmentación de clientes? Muy sencillo, por facturación. Ok, has pensado que podrías tener 2 clientes a los cuales le vendes 1,000,000 de pesos, pero uno te lo pagó en 15 días y en una sola exhibición Ajá. y no te llevó más de 3 días cerrarlo, mientras que el otro para llegar al millón fueron 15 sesiones de venta, te lo está haciendo en pagos, ¿por qué les das la misma clasificación? Entonces es donde entra el Qué científico a complejo. O cuestionar sea, eso todo me esto. encanta, pero está súper complejo. Pero entonces yo hubiera pensado que es al revés. Si hubiera empezado que empiezas como primero a lo mejor no con el data scientist, pero sí con el arquitecto de datos que te dice cómo conectar y luego el analista y luego Sí. y es al revés. Es al revés, porque lo primero que necesitas ver es si el análisis que estás planteando tiene sentido. O sea, ¿tiene un Ujú. retorno de inversión o no? Si no, déjalo ahí. Y ese es el punto. Muchas empresas van directo con la solución de tecnología, van directo con el arquitecto y, ok, 6 meses, entregamos muy bien. Y Y luego, luego, ajá, ese es el punto. ok, qué chido. Me gusta. A ver, si alguien está estudiando ahora, porque dices que no hay cosas específicas en el tema o al menos no había en ese momento. No había. Hoy, ¿qué tendría que hacer alguien para trabajar en una empresa como la tuya, por ejemplo? Ok. O sea, que estudia, en qué se enfoca e incluso también en cuál de las dos partes, porque está la parte de los datos, como dices, duros y Sí. investigar y arquitectura y demás, pero está la parte, no le quiero decir artística, pero sí como de arte y ciencia de presentar la información. Entonces, Ok. ¿dónde está el...? Voy a ser muy ambiguo en la respuesta porque hoy Ujú. en día el equipo de Xdata tiene un equipo muy, muy multidisciplinario. Tenemos obviamente matemáticos, tenemos muchos mecatrónicos, tenemos físicos, Ok. tenemos incluso economistas. Ujú. Entonces el perfil, lo que te diría es, lejos de ser una carrera como tal, es el interés de realmente hacer un análisis como tal. ¿A qué voy con esto? Normalmente nosotros cuando analizamos los datos cuestionamos todo. Hemos llegado a empresas, hacemos un análisis y le decimos, tu negocio no funciona así. Y es así como, no. Por ejemplo, Ajá. el caso que te decía de logística. ¿Cómo llegas a una empresa y le dices a las personas que han estado haciendo su trabajo durante 20 años de la misma manera y el Ujú, negocio ujú. funciona? Casi no es. Okey. No, y además, es como me estás diciendo que no es, y si yo digo que no es, y lo he hecho todo este tiempo, pues me van a regañar a mí, que llevo haciendo mal mi trabajo mucho tiempo. No, y me gustaría que fuera así, pero es al revés. Es de, no, yo llevo 20 años haciéndolo aquí y Tú no hasta sabes. ahora
no seguimos teniendo clientes, sigue funcionando esto, ¿no? Entonces, ese es el punto. Es más este interés como o despertar científico de estar Ujú, cuestionando todo y saber que lo que te va a dar una base, porque a veces ni siquiera es la verdad, sino una ujú. base para la discusión es el tema de los datos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando llegamos con esta empresa, sí, es que lo has estado haciendo mal. Mira, ¿Me puedes dar el traigo, ejemplo? Ajá, ¿me puedes dar el ejemplo de más o menos qué pasó? Yo sé que no puedes decir nombres, pero, sí, o sea, ¿qué es lo que cuál era la hipótesis que ellos tenían? Y luego, ¿qué es lo que te diste cuenta que estaba mal? ok. Lejos de la hipótesis es este tema de esos procesos que Ujú, demandan de, de un conocimiento ujú, o de una que tienes que tener atrás un humano para tomar esas decisiones. Entonces llegamos a esta empresa, tienen un proceso de distribución en una planta y tienen 4 programadores de ruta. Su única labor de estas personas es programar las rutas. Tengo una flotilla pues sí, de autobuses, tengo que distribuir mi producto. ujú. Ok, ¿cómo le hago? Vamos a colocar 4 personas. ¿Y quién sabe cómo lo hacen esas personas? Porque cuando llegamos, pedimos el documento o el proceso para revisarlo y no, no No pasó. existe, ajá. Tuvimos que ir con ellos, aprender cómo lo hacían. Oye, ¿cómo sabes que tienes que visitar a esta persona? Es que es lunes. Ah, Muy bien. O ajá, sea, es como y si un lunes fue día festivo, ya valió madre toda la planeación. Okey. entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, la primera fue entender el proceso Ujú, y la segunda fue contrastar lo que el cliente necesitaba, o sea, a nivel más hacia arriba contra lo que los programadores de ruta estaban haciendo. Ellos traían un indicador de ciertas toneladas por kilómetro ujú, y nosotros la idea era mejorarlo. Entonces nos fuimos a rastrear todas las bitácoras de entrega. Había muchos datos ya capturados, había otros que sí se tuvieron que, se hizo ahí como un pequeño algoritmo para digerir los datos que escribían a mano ujú. y se estructuraron. Y esa, digámoslo así, llegamos con un listado de, mira, de los últimos, no sé, de los 300 viajes que haces o que programas, mejor dicho, de los 300 programas, de los Viajes 300, sí, programados. tienes programados, están bien, o sea, estás en un 15% de error, pero da la casualidad que ese 15% se da en estas 3 o 4 rutas. Mm, Algo estamos haciendo mal ahí. Y incluso la persona se sorprende. Sí, creo que tienes un punto. Y ya lo empiezas a abordar con él y es donde cambia. Pero no existe esta apertura hasta que no llegas con algo. O sea, es de, yo creo ya. que puedes mejorar 15. Sí, pues tú crees, yo también, pero no sé cómo. Ya cuando llegas, es específicamente en estas rutas, es específicamente en estos clientes, en ciertos días de la semana, podríamos hacer algo como que cambia el discurso. Okey, pero entonces, regresando ya sé que te llevé por otro lado, pero regresándome a que, ¿cómo se prepara alguien para trabajar en una empresa como la tuya? Ah, O sea, o sea, ¿qué carreras existen o qué sí, como qué caminito es el que puedo seguir o cómo se le llama a lo que quisiera hacer para eso? Sí, como lo mismo que me dijiste ahorita de sí. Data Lake, que era eso, ¿no? Entonces, un arquitecto de datos, un científico de datos o un antropólogo o no sé, o sea, cómo se le llama a lo que tengo que estudiar para poder dedicarme a lo que tú haces, Okey. si es que fuera una sola cosa o varias Okey, cosas? como te decía hace rato, Ujú. depende de qué rol Como vayas a te dije, asumir. no pusiste No, no, atención. no, 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 es que es variada la respuesta. O Ajá, sea, por ajá. ejemplo, un arquitecto de datos, necesitas un background que sea, no sé, informática, ingeniería en sistemas. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con software, Mm, plataformas en la nube y demás. Y eso es una curva de aprendizaje muy grande para alguien que no tiene contacto con la tecnología. ujú, En el tema de analista, lo que te decía es cualquier perfil. Incluso nos ha funcionado traernos a personas desde el punto de vista financiero que no habían programado en su vida, ujú. pero que sí identifican el tema del dinero. Porque luego es Mm, el tema, cuando haces un análisis es de cualquier persona es de, subió o bajó 5%. Sí, pero son millones, son de ajá, 10,000 millones de pesos. Ese 5% es dinero. ya, Entonces, estas personas lo tienen muy identificado y saben el tamaño de la pérdida, saben que están jugando con dinero, entonces eso ya. funciona. Depende mucho del rol. El del científico de datos está la parte matemática, o sea, físicos, matemáticos, es como lo esencial. Incluso cualquier ingeniero que funcione bien con las matemáticas puede apuntarse a esto. Y en los roles de visualización, si es un background más de diseño gráfico como tal, visualización de datos todavía no existe. Hay maestrías, pero no hay en este momento algo que sea integral para llegar a ese punto. Soy un emprendedor, ¿cómo me alfabetizo como el mínimo de esta ciencia o esta industria que estamos hablando? ¿Hay alguna?
algún libro en particular, alguna clase en particular, una cosa que me pueda dar un 20% o 30% de claridad de entender, ya entendí que esto existe y ya sé más o menos qué debo de pedir o qué voy a buscar. ¿Hay Okey. algo? Sí, la literatura es igual este libro de Competing on Analytics, que es Ujú. de Thomas Davenport, donde viene el tema a través de la historia de los datos, cómo él transformó la industria en Estados Unidos, por qué formaliza este instituto, cuáles son las fases en las que tu empresa puede ir, creciendo. Y también el otro es, las grandes empresas de tecnología invierten millones para explicar eso. O sea, Google tiene evangelizadores, Microsoft Mm, tiene evangelizadores. Entonces, con el simple hecho que estés siguiendo a esas empresas en el tema de datos o de software y demás, es suficiente porque se van a preocupar por aterrizar estas ideas complejas y abstractas en algo muy digerido para ti, porque quieren que los compres. okey. Entonces, aunque no los termines por comprar, siempre es importante el estar como viendo qué están haciendo y cuáles son los siguientes pasos y qué es lo que quieren hacer y demás. Esas serían mis 2 recomendaciones. Okey, ¿cómo le han hecho ustedes? Es una pregunta que no tiene nada que ver con esta parte, pero sí con tu experiencia como emprendedor, especialmente de un nicho que va hasta cierto punto o iba adelantado a su momento, que ahorita creo que ya el momento es este, pero en su momento era, a lo Sí. mejor hacías análisis de datos y te decían: "Sí, nosotros te marcamos", ¿no? A mí me tocó vender, yo estaba en una consultoría, hacemos storytelling de negocios Ujú, hace 10 años, entonces era la misma conversación. En Australia ya había gente que lo hacía muy bien, había literatura sobre el tema, pero aquí en México hablabas con el director de un corporativo y te decía: "¿Qué es eso? ¿Qué es storytelling? No nos interesa". Pasaba un año, iba a un curso en Stanford o un taller, lo que sea. Ya entendí, necesitamos storytelling, ¿no? ¿Ustedes cómo han hecho para vender lo que hacen? ¿Qué estrategias han seguido? ¿Qué cosas han funcionado para poder vender algo que la gente no conoce o no sabe que necesita, eh, antes y ahora? okey. ¿Me Sí, sí, expliqué sí, con mi sí, sí. pregunta? Sí. Am, Uno otra vez es el pilar, que es la visualización. Ujú, Suena trillado, pero sí, el llegar con cosas visuales ujú, al cliente le cambia la perspectiva totalmente, porque normalmente científico de datos, necesito algo de ciencia de datos, cuando ya lo sabe, ¿no? ujú, Okey, necesito un científico, ¿y cómo me lo va a presentar? No tengo idea. Entonces, el llegar ya con algo tangible es importante. Y cuando no entendían las personas qué es lo que hacíamos, porque nos ujú, llevó tiempo ujú, incluso a nosotros explicarlo, era el tema otra vez de volver al tema de negocio, donde te decía: "Okey, dime qué te duele y yo te lo resuelvo", casi, casi, ¿no? ujú. Pero necesitamos tener datos. Entonces, el abordar este tema desde el punto de vista de negocio nos ha funcionado bastante bien. El tema de encontrar nuestro diferencial también es algo que nos identifica, bastante, ¿no? Okey. Nuestra especialización es esta, podemos ayudarte en esto otro, pero si tú necesitas este acompañamiento, lo puedes obtener con nosotros. No nada más es de te vendo el avión, que es lo que dicen, sino va el avión y el piloto también, ¿no? Entonces, Okey. y te capacitamos 2 o 3 pilotos más para que no tengas, problema. Entonces, esta parte, de sí alinearnos en el tema del negocio, Ujú, me gusta mucho la filosofía que tiene Alex Osterwalder, el tema de Canva, donde tú estás aterrizando una necesidad y todo tu modelo de negocio lo aterrizas en esa necesidad. Eso es lo que más, traemos. Y creo que eso sí, suena muy sencillo y muy simple, no hay como una fórmula ujú. secreta atrás, pero es Pero lo el que proceso de venta, ¿cuál viene siendo? O sea, ¿ustedes prospectan? ¿Qué le dicen en esa primera llamada o ese primer correo de: "Hola, queremos analizar tus datos. Hola, podemos dar soluciones de negocio. Hola", o sea, ¿cómo es el approach? Y otra vez, no te lo digo, o sí, sea, te lo digo con el afán de, creo que habemos personas que estamos también en un proceso similar, donde sí. queremos vender cosas que a lo mejor todavía no son fáciles de entender, o que el cliente no sabe que lo necesita, pero tú estás convencido de: "Güey, lo necesitas porque sé el beneficio que puede darte". ¿Cómo lo han ido haciendo? Si me pudieras dar un recorridito más o menos de cómo Okey. ¿Cómo lo hacemos hoy en hoy. día? Hoy en día es más fácil porque ya se entiende. Y ya Cre tienes casos de o sea, ya tienes, Exacto. más cosas hechas. ¿Qué hacíamos antes? Que era cuando nadie entendía este tema, Ujú, era, se hizo un análisis a nivel mundial de empresas data driven. Y había datos donde de las 500 empresas en promedio que participaron, ujú, eran 17% más rentables que su competencia. mm, Entonces, cuando contactábamos a una persona era, ¿quieres ser 17% más rentable que fulanito o sutanito? Y era un tema de, okey, si lo voy a vender
al del refresco, busco cuál es la competencia del refresco y por ahí le doy, ¿no? Entonces era mucho todo en base a resultados. Estos son los indicadores, ¿te interesan? Sí. Entonces así lo hicimos durante mucho tiempo. Hoy es un poco más sencillo, no dejamos eso de lado, pero es mucho más sencillo porque ya, oye, somos un estudio de analítica y al menos la palabra analítica, analítica, datos, sí lo necesito, ya, es mucho más sencillo. Ok, pues chingón eso, que les pica las costillas así, como que si no, el orgullo de, oye, ¿quieres hacer más que esto? Ni modo que te digan, no, quiero seguir valiendo queso. Te iba a preguntar, bueno, ¿y hoy cómo lo hacen? Dices, o es igual, pero hay un proceso, o sea, una vez que te dicen, sí me interesa hablar contigo, llegas con ellos y les dices, esto es todo lo que hacemos, o primero hay una onda de más o menos que necesitan, entonces ahora sí te digo qué hacemos, o cómo más o menos el proceso en ese sentido. Investigamos mucho al cliente. Muchas veces en la primer conversación que tienes con ellos ya te orientan. Sabes que mi problema es de logística, ¿no? Ya. Entonces tenemos presentaciones para logística, tenemos presentaciones para esto y el otro. Y hay veces donde nos dicen, no tengo idea. Entonces incluso a veces terminamos haciendo un assessment con ellos. O sea, ¿sabes qué? Yo sé que necesito datos, quiero subirme a la ola, dime por dónde empiezo, ¿no? Y mira. Y eso es muy sencillo. Pareciera que es difícil porque todas las industrias son diferentes. En eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Pero existen unos cálculos maravillosos que son los ratios financieros, donde si tienes stock, los stocks se miden de esta manera. O sea, no hay otra manera. Entonces tienes promedios y con esos promedios puedes decirle al cliente, aún sin conocerlo al 100%, si está bien o si está mal. ¿Sabes qué? Tus días de inventario comparado con la industria están 5 días arriba. Entonces sí te podemos ayudar ahí. Ok. Y hablando de eso, de los ROI que ustedes garantizan y el tiempo que garantizan porque tienen una propuesta donde hablabas de la diferenciación y propuesta de valor, ustedes decían, yo te garantizo resultados en 40 días, si no me equivoco. Ujú. ¿Cómo llegaron a ese número? ¿Y cómo funciona empezar a comunicarlo de esa forma comparado con cómo lo hacían antes? Pues fue O algo sea, que yo estoy yendo al marketing de lo que ustedes hacen, pero... no, pero fue algo que 40 días. O sea, el tema es, cuando empezamos a trabajar, entregábamos resultados y el cliente era, ¿ya me vas a entregar? Sí. O sea, nos dimos cuenta que el tema que entregábamos muy rápido, no es porque lo quisiéramos hacer así. O sea, nos dimos cuenta que nuestra forma de trabajo y la manera en la que estructuramos todo nos permitía llegar a tiempos muy cortos. Y pues lo descubrimos y lo empezamos a marketear. O sea, esa es la respuesta en cuanto a los 40 días. La otra es cómo abordamos esto. Hay distintos puntos como lo abordamos. Están los clientes que están un poco desconfiados de, no me vas a entregar en 40 días. Ok, hacemos una prueba de concepto. ¿Cuál es el reto? Lo que sí necesito es que tengas planchado todo esto para yo arrancarme y darlo, ¿no? Y lo que te diría es muchas veces terminamos antes de los 40 días. O sea, el tema de los 40 incluso ya traen tu colchón, ya traen tu colchón y todo. Exacto. Y la mayoría de veces, o qué ha pasado, que no llegamos, que nos desviamos y demás, el cliente está seguro porque fue, es que esta fuente de información no se me entregó y demás, ¿no? Entonces, hay clientes con los cuales ofrecemos esa prueba cuando la necesidad está súper clara y podemos trabajar. Y con los otros clientes donde te digo que son procesos más largos, es de, mira, el proceso es así de largo. Lo que sí puedo ayudarte, o sea, lo que quiero que veas tú como cliente es que si me contratas, aunque sea por un trimestre, lo que yo voy a hacer para ti, si el día de mañana ya no quieres trabajar conmigo, otra persona lo puede retomar, vas a tener mucha mayor asertividad y demás. Entonces hay una transparencia en ese sentido y les da mucha confianza. Bueno, y a la parte de atracción de nuevos clientes, no para hacer outbound, sino para hacer inbound, ¿qué tipo de esfuerzos se hacen? ¿Qué tipos? Yo creo que como tal esfuerzos no tenemos, sino es el tema de cómo trabajamos. O sea, todo este tema pues sí, Exdata trabaja de esta manera, permea en todos, digámoslo así, en todos los conocidos, ¿no? Pero, y por ejemplo, el tema de los NFTs que hicieron, ¿eso qué fue? Esos experimentos, ¿con qué intención se hicieron y qué resultado tuvieron? Porque sé que tuvieron muchos impactos en prensa, por ejemplo. Entonces quiero entender ahí un poquito. Pues pareciera que es algo muy alejado de nosotros, pero en realidad si vas a la base de la filosofía que es Exdata, siempre ha estado ahí. ¿A qué voy con esto? Nosotros decimos que transformamos datos en activo, en un asset, algo valioso. El tema de los NFTs es eso, darle un valor a algo digital. El tema de los NFTs, yo sé que hay
un tema de especulación fuerte y demás y todo este asunto, pero tienes realmente el tema de valor, donde tienes personas que por primera vez le pueden dar un valor correcto a su trabajo. Entonces nos fuimos por ese lado, éramos muy buenos en visualización, también tenía que ver con el tema de convertir un dato en un activo y por eso tomamos esa parte, ¿no? Que fue que hicieron dos primero, uno de las emociones y uno relacionado con la cocina, ¿no? Así es. Hicieron 2 colecciones de NFTs. Así es. ¿Qué pasó? Pues nos fue muy bien. Primero que nada está todo el know-how que generamos internamente al trabajar en una blockchain, generar todo lo que se necesita para estos NFTs porque fueron generados. O sea, el famoso tema del minteo lo generamos nosotros desde cero y demás. Entonces, todo este know-how de la blockchain en específico nos ayudó mucho para aclarar muchos procesos que algunos otros clientes que están acercando con nosotros lo tienen muy presente. Ya te entiendo porque yo estuve ahí. Entonces, esa fue una. Y creo que el principal es otra vez el tema de la visualización, el tema de convertir o dar a conocer algo al mundo, en este caso de las emociones, cómo se comporta tu cerebro de cierta manera cuando sientes algo. O sea, y más, eso salió del tema de la pandemia. Nuestro equipo creativo que está en el tema de visualización era de necesito expresar esto. Ok, exprésalo a través de los NFTs, te respaldamos y demás. Y el tema de respaldarlos de esa manera es porque la autoría queda para nuestro equipo. Entonces, ese es un buen punto, ¿no? No nada más hice algo por hacerlo, tiene el reconocimiento. Y el tema del sabor de la data también es otra cosa que nuestro equipo quería expresar. Lo que hacemos normalmente es, tenemos un equipo muy bueno en visualización, entonces son todos creativos. ¿Qué hago para que de alguna manera el trabajo que ellos tienen sientan que tiene un impacto? Y sí está este tema de la industria y demás, pero personalmente les damos salida a través de estos proyectos. Uno es el de la cocina mexicana, donde decían, oye, la cocina mexicana es fabulosa y si hiciéramos una visualización, ok. Y el tema es, lo puedes hacer, pero otra vez el tema de cómo hago que esto termine siendo autoría de de Xdata, y esa fue la mejor manera. Pero ¿y eso les trajo, o sea, les dio exposure a posibles clientes? O sea, porque mi pregunta era, Sí, ¿qué esfuerzos hacen para atraer sí. nuevos prospectos? Y me dijiste, pues no tantos, pero esto para mí me suena a un esfuerzo que, si bien la intención no era a lo mejor traer nuevos clientes, pues les da exposure. Sí, creo que el punto fue indirecto, o sea, sí nos trajo clientes y demás, pero lo que queríamos dar o gritar al mundo es de, hey, aquí en México hay un estudio de visualización de datos muy bueno y las visualizaciones que hicimos para el sabor de la data están al tamaño de empresas en Italia, en Alemania, que son muy poquitas las que hacen visualización a nivel mundial. Ok, dirías que es una carrera en la que a alguien le conviene clavarse y que va a ser rentable. Sí, de hecho, no sé, cuando nosotros empezamos a definirnos como estudio de visualización, estoy hablando de 2018, y los holandeses, tendencia, holandeses. ¿Y quién es? Ah, es holandesa. ¿Y quién es? Es holandés. Ok. Hoy en día los que llevan la tendencia son los italianos. Creo, si mal no recuerdo, no sé en qué instituto en Torino instauraron esta licenciatura. Y hoy en día en Europa, las personas que quieren dedicarse a eso van a Italia a estudiar. Entonces, sí hay un nuevo nicho en ese sentido. Chingón. En tu vida personal, ¿qué tanto se ha metido el tema de los datos? O sea, ya tenemos todos dispositivos que nos dan datos y demás. Ya a carácter propio, ¿qué sí mides y qué no mides? ¿Qué te da igual? O es como el panadero que ya no quiere probar pan en su casa. O sea, veo que tienes el iWatch, veo que tienes cosas. Sí. ¿Qué tanto te clavas? Creo que esto es digámoslo así, lo que más me permito, porque sí, puedes llegar al extremo. O sea, puedes llegar al extremo de medir todo. En una de las presentaciones que hacíamos al inicio, lo que hice fue bajar mi data de consumo de Netflix y exponerla. Y veías ahí que Jorge los lunes, o sea, le daba con todas las series. Y los clientes se les hacía gracioso, ¿no? Pero, o sea, puedes medir hoy en día todo. Entonces, esto es de las pocas cosas que me permito, por así decirlo, para medirme. Y del tema de los datos, mi vida sí gira en torno a los datos, pero no en un tema de seguimiento, como te decía, es para tomar mejores decisiones. Si el día de mañana quiero bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y tengo que estructurar todo un plan de trabajo basado en datos para hacerlo. Pero no es como que si el reloj el día de hoy dice, ¿sabes qué? No te has parado y demás, pues, no hay modo. O sea, no pasa nada. O sea, pero no tienes algo que tú sí sigas constantemente o que estés midiendo tú y yo.
a nivel personal ahorita? No. Me dejo guiar mucho. Como te digo, estas empresas han dedicado millones a esto, entonces me dejo guiar mucho por el tema de Apple, donde si Apple dice esto, algo de saber y está bien, vamos. Perfecto. Si la gente quiere seguirse educando o aprendiendo sobre estos temas, ¿cuáles son algunos recursos que recomiendas? Sé que has mencionado varios aislados, pero ¿qué sería así como, mira, estos son los 5 recursos que vale la pena echarte un clavado y de ahí perderte relacionado con lo que estamos hablando? Ok. Específicamente en este momento hay una tendencia que me gusta mucho que se llama Data Mesh. Esto es cambiar el paradigma de cómo funcionan los datos. Normalmente la escuela pasada de la que te hablaba era centralizar datos y estas centralizaciones de, ok, ya que tengo todo centralizado, empiezo a analizar y cada área toma lo que necesita. Esta nueva escuela lo que está proponiendo, he visto empresas como Mercado Libre que ya lo hacen, que lo que te dice es, los datos son tan importantes que cada una de las áreas es responsable de ella. Entonces, el área de ventas es responsable de sus datos, de guardarlos, estructurarlos, analizarlos y demás. Si todo va pasa a un data lake, está bien, pero el tema está acá. Entonces, esta conceptualización de los datos como producto es una tendencia bastante importante que va a cambiar el tema del análisis de una manera drástica, porque dejas a un lado otra vez el tema de tecnología y demás y lo empiezas a ver como un producto. ¿Cómo puedo elaborar un producto a través de esto? Entonces, no tengo una literatura como tal. Lo que les diría es, lo que hago normalmente es seguir más a las personas. En LinkedIn hay un sinfín de personas. Muchas veces lo que hago es buscar eh, data product, así tal cual, el perfil, y los empiezo a buscar y digo, este cuate sí sabe de qué habla, este no y demás. Ok. No tengo muy claros ahorita los nombres y ahí sí soy pésimo con los Los nombres. ponemos en las notas del episodio, no te Sí, preocupes. Te sí, los sí. pido después. Pero eso es como de las cosas que mejor me han funcionado. Ok. Empresa, otra vez, el tema del seguimiento a qué están haciendo las grandes empresas también es interesante. Perfecto. Ya para cerrar, ¿algún consejo o principio o recomendación para las empresas que van empezando y los emprendedores? O no, bueno, en general, empresas o emprendedores, no importa en qué nivel, relacionado con el tema de datos que tengan que seguir. O sea, que tú digas, mira, si estás en esto, te recomiendo que te fijes en esto, esto y esto, lo que sea. Ok, lo que te decía es muy básico. Primero, analizar toda la data que puedas. Ujú. Y segunda, perderle ese miedo. O sea, el miedo de necesito a alguien que me acompañe no es así. O sea, conocimos un cliente que llevaba todo a través de Excel, Google Sheets en específico, pero es un cliente que traía todo desde China. Entonces, desembarques, cómo llega a México, la trazabilidad de aquí, todo lo hacía con Google Sheets. Entonces, tenía un negocio bastante redituable con ese tema. Entonces, creo que esas son las dos cosas que les diría. Una, que se alineen al tema de almacenar todos los datos de la mejor manera o que su conocimiento les proporcione. Y la otra es, afortunadamente están viviendo este tema donde las herramientas son cada vez más baratas. Hoy hay una compañía que se dedica únicamente a conectar fuentes de bases de datos. Yo tengo, por ejemplo, Facebook, Google Ads y Spotify. Ok, esta compañía, por no sé cuántos dólares, te concentra toda la información en un solo lugar y no es su lugar. O sea, tú le dices, los vas a extraer de acá y los pones acá. Entonces, todo este tema de esas herramientas están bajando mucho de precio y pues, es como estarlas monitoreando. ¿El ejemplo de alguna? Fivetran es la que te digo, donde tienes un catálogo que creo, no sé, si mal no recuerdo, son como 2000 fuentes de información. O sea, tú entras a ver, ¿puedes conectar Spotify? Sí. ¿Puedes conectar Spotify con Tableau? Sí. Ok. Y ya, esta cosa te hace todo y te cuesta unos dólares, no cuesta mucho. Perfecto. ¿Algo que me haya faltado preguntarte Mm. relacionado con Exdata? ¿Que quieres que la gente se quede? Sí. El tema de los datos o la razón por la cual iniciamos el negocio muchas veces era lo que tú hace rato expresabas de el tema de picarle las costillitas con la competencia no es una broma. O sea, lo hemos visto. Muchas empresas están comprando empresas mexicanas o están tomando ese control, ¿no? Entonces, ese tema de soberanía de nosotros, no funcionar como este diferencial para los clientes en México, creo que lo traemos muy, muy presente.
y estamos muy orgullosos de eso y es la idea, ¿no? Que nuestros clientes se alineen con nosotros, tengan una ventaja competitiva y eso les permite estar siempre como punta de lanza en su mercado. Última pregunta, ¿cuál es uno de los momentos en los que más orgulloso te has sentido de tu trabajo? Tengo varios, pero creo que uno de los principales fue cuando hicimos un análisis de, de costos para un instituto muy importante en México y este análisis lo hicimos en 2 meses y lo hizo una chica de 22 años que yo creo que le tardó un mes y medio en hacerlo y pues el director, o sea, ella le expuso al director, entonces fue así como, wow, ¿no? Y el director, no, no, nunca había visto esto así, y sí, podemos hacer esto y el otro, o sea, encantado en ese sentido. Entonces es donde te sientes orgulloso porque esta persona nunca se sintió sola, siempre estuvo respaldada en ese sentido, se la creyó. Entonces es cuando ves que este ente que se llama Xdata, que está atrás, está funcionando. Y no tienes que ser tú la cara, no tienes tú que estar ahí. La otra persona tomó toda esa infraestructura, la hizo funcionar y y eso fue lo que permitió que tuviera tan buenos resultados.